Fuiste llevada al cielo en cuerpo y alma, oh Virgen pura, inmaculada, ayúdame, quiero llegar ahí. Llevada al cielo en cuerpo y alma, oh Virgen pura, inmaculada, ayúdame, quiero llegar ahí. Buenas noches, bienvenidos a este cuarto encuentro de mi encuentro con María. Vamos a pedirle a la Virgen María en esta noche, en este día en el que festejamos su Asunción, que nos acompañe, que nos bendiga en todo momento, que sea nuestra fortaleza, nuestro refugio, y que nos acompañe en estos tiempos. Hoy, Madre Santísima, queremos que nos ayudes a llegar al cielo, que nos ayudes a poder algún día compartir esa gloria celestial junto a tu Hijo Jesús.
contigo. Buenas noches a todos. Hoy es el cuarto día de este encuentro que preparamos con el grupo de evangelización, con Marta, Graciela, Emma, Alicia, Jime y yo. Ellos estuvieron los días anteriores y nosotros nos toca hoy conmemorar esta fecha tan importante para los católicos, que es la Asunción de la Virgen María a los cielos. Con Jime preparamos algunas cositas para compartir para todos aquellos que tengan la necesidad de tener un momento de reflexión, de formación también, porque hay muchos datos importantes, pero sobre todo de tener un lindo momento. Los invitamos a aquellos que se quieran sumar, que se queden. Y bueno, bien, vamos a comenzar. Acá estamos. Buenas noches. ¿Cómo va? Bueno, hoy en esta noche, en este día no tan especial, estuvimos recordando la Asunción de María, ¿sí? La Asunción de María que es un dogma, ¿sí? Después vamos a profundizar un poquito más sobre eso, ¿no? Pero vamos a comenzar por el principio. Es un dogma que estableció el Papa Pío XII en el año 1950 en su Constitución Munificentissimus Deus, ¿sí? Y ahora vamos a escuchar el extracto original de la proclamación de este dogma, que es tan importante para nosotros los católicos. Bien. Después de elevar a Dios muchas y reiteradas preces y de invocar la luz del Espíritu de la verdad para gloria de Dios omnipotente, que otorgó a la Virgen María su peculiar benevolencia para honor de su Hijo, Rey inmortal de los siglos y vencedor del pecado y de la muerte, para aumentar la gloria de la misma augusta Madre, para gozo y alegría de toda la Iglesia, con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo, y con la nuestra, pronunciamos, declaramos y definimos ser dogma divinamente revelado que la Inmaculada Madre de Dios y siempre Virgen María, terminado el curso de su vida terrenal, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria del cielo. Entonces, como dijimos en un comienzo de este encuentro, vamos a estar hablando de la Asunción de María a los cielos, que podemos ver que se declara como dogma divinamente revelado. Entonces, para esto quizás primero es necesario plantearnos qué es un dogma, ¿sí? Entonces nos hacemos esa pregunta, ¿qué es un dogma? Bueno, primero aclaramos esto, ¿no? Un dogma es una verdad, ¿sí? Una verdad de fe, una verdad que es revelada por Dios, ¿sí? A través de un discernimiento, a través de estudios, a través de investigaciones y a través de la inspiración divina se establecen estos dogmas, ¿sí? Que son verdades de fe. El Catecismo de la Iglesia Católica los menciona como luces en medio de la oscuridad, ¿no? Como luces que iluminan nuestro camino de fe.
son muy importantes. ¿Por qué? Porque establecen las bases de nuestra fe, la base de nuestro conocimiento, para darle valor a lo que creemos, ¿sí? Son esas bases sólidas que nos sirven para poder justificar y poder asentar todo lo que nosotros creemos, y sobre todo en estos tiempos, ¿no?, en los cuales tenemos a veces dudas o a veces inquietudes. Está bueno a veces ir a la fuente y mirar estas verdades, ¿no?, que son reveladas por Dios a través del tiempo, a los padres de la Iglesia, a las autoridades, ¿no?, de nuestra amada Iglesia Católica, y que, como dice, ¿no?, el Catecismo de la Iglesia Católica, son verdades que guían nuestra vida espiritual, y que son muy importantes que las tengamos presentes. Bien, y ahora es importante hacernos una pregunta. ¿Por qué para los católicos es primordial recordar y profundizar en este dogma de la Asunción de la Santísima Virgen María a los cielos? ¿Sí? Pensemos eso en casa, detengámonos unos segundos y pensemos por qué es tan importante para nosotros la Asunción de María. El Catecismo de la Iglesia Católica, ¿sí?, responde este interrogante. El Catecismo, que muchos de ustedes tendrán en sus casas, es un libro universal donde explica todo lo que tiene que ver con nuestra fe, ¿sí? Entonces, el Catecismo, como dije antes, nos dice: la Asunción de la Santísima Virgen constituye una participación singular en la resurrección de su Hijo y una anticipación de la resurrección de los demás cristianos. Fíjense esa palabra tan importante, ¿no? Anticipación. Sabemos muy bien que María era una persona como nosotros, ¿sí?, como Jimé, como yo, como ustedes, un ser humano, ¿sí? Entonces ella en cuerpo y alma se encuentra ahora glorificada en el cielo, ¿sí? Y si era una persona como nosotros, significa que de alguna manera está anticipando nuestra resurrección, ¿sí? La importancia de la Asunción radica en la relación que hay entre la resurrección de Cristo y la nuestra. Entonces vamos a quedarnos con eso, ¿sí? Como que María de algún modo anticipa lo que todos nosotros estamos esperando, ¿sí? Bien, vamos a citar también otro fragmento del Catecismo. Finalmente, la Virgen Inmaculada, preservada inmune de toda mancha de pecado original, terminado el curso de su vida en la tierra, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial y enaltecida por Dios como Reina del Universo, para ser conformada más plenamente a su Hijo, Señor de los señores y vencedor del pecado y de la muerte. Alguien también que hace referencia a esto que se menciona en el Catecismo, ¿no?, de la Asunción de la Virgen María. Es San Juan Pablo II, ¿no? San Juan Pablo II, ¿sí?, quien en una de sus catequesis nos dice cosas muy importantes, ¿no? Como por ejemplo que contemplando el misterio de la Asunción de la Virgen es posible comprender el plan de la providencia divina, ¿sí?, de la humanidad. Sabemos muy bien que Cristo, Verbo encarnado,
después de Cristo, María es la primera humana que tiene este placer de estar ya en los cielos, glorificada, ¿sí? Y que nos da esa esperanza, la esperanza que todos tenemos al momento de pensar en una vida plena. Claro. Además, lo que nos dice San Juan Pablo II es que, en definitiva, lo que nos muestra la Asunción de María es el destino de todos aquellos que oyen la palabra de Dios, ¿no? Que oyen la voz de Dios. Y es muy importante para poder ver ese camino que nos marca la Santísima Virgen, y que es importante contemplarlo, ¿no? Tener esa mirada hacia el cielo, esa mirada hacia hacia este misterio tan maravilloso como es la Asunción. O sea, saber que ella ya está en el cielo, que en ella ya se cumplió esa promesa, ¿no? Nos hace dar esperanza a nosotros de que también podemos recorrer ese camino y podemos llegar a la gloria celestial, ¿sí? Bien, y bueno, justamente a través de esa esperanza que nos da nuestra Madre María, tenemos, digamos, el camino que nos muestra ella, tenemos la esperanza de llegar al cielo, ¿sí? Y hacer lo mismo que ella hizo en ese momento, ¿no? De estar ya entregada a Dios completamente. Y al lado en el trono, exactamente. Bueno, continuamos. Vamos a hablar un poquito de nosotros, de los hombres. Disculpen un poquito los nervios, esto que nos trabamos un poquito, pero qué sé yo, a veces es normal, ¿no? Creo que a uno le pone nervioso hablar de María, porque es tan grande para nosotros. Dios nos dio un regalo tan grande que muchas veces cuando no nos detenemos a pensar siquiera alguna actitud o lo que veníamos pensando en estos encuentros, ¿no? Nos detenemos a pensar y encontramos un mundo, un universo de cosas respecto a María, tantas facetas, ¿no? De una mujer tan humilde y tan entregada a Dios, que es como que uno se queda impactado. Y con esto de la Asunción en particular, a nosotros dos nos hizo tener como una mirada, con una mirada esperanzadora, ¿no? A veces uno se ahoga un poco en los problemas y no ve más allá. Y María nos invita a ver más allá y nos dice: en mí se cumplió, en vos también se va a cumplir. O sea, Dios le dio todos los privilegios posibles, Dios la llevó a su lado. Y nos muestra eso, que nosotros también podemos llegar. Así que es un universo, el de María, que es tan rico y tan hermoso que vale la pena meditarlo y vale la pena dedicarle el tiempo, ¿no? Nosotros ahora estamos dando un pequeño pantallazo, pero sería lindo que ustedes después puedan investigar por su cuenta. Hay muchos documentos, hay muchísimas cosas, material respecto a María que van a enriquecer su vida espiritual, ¿no? Bueno, y los hombres y las mujeres de hoy en día vivimos pendientes de ese enigma de la muerte, ¿no? Aunque nos enfoquemos quizás en otras cosas, ese pensamiento está, y muchas veces hasta el miedo, ¿no? Que uno no sabe qué es lo que va a pasar, uno se hace esa pregunta. Entonces, nada, es como que si tenemos esa esperanza de una vida plena, de una vida eterna, inmortal, vamos a saber comprender quizás más esto de la Asunción de nuestra Madre. Y bueno, y ya he mencionado el tema de la Asunción, ya he mencionado lo que significa, por qué qué es un dogma, por qué lo tenemos en cuenta, ¿no? Como católicos, por qué es tan importante para nosotros. Seguimos profundizando en esta fiesta, ¿no? Y ahora nos preguntamos, esta es una pregunta que se hace mucha gente y que hay distintas opiniones, ¿no? Dentro de este tema de la Asunción. El tema de que si murió o no la Santísima Virgen María, ¿no?
Hay diferentes opiniones al respecto, no por un descuido, sino porque el mismo Papa Pío XII no dijo nada al respecto cuando dio su proclamación. Entonces hay diferentes opiniones, hay algunos santos que dicen que murió entrando en un sueño profundo, hay otros que dicen que no murió. Entonces estas dos opiniones, ¿no? Estas dos concepciones, digamos, de lo que sería este paso de María, ¿no? En esta asunción, si bien son diferentes, también se unen en algún punto, ¿sí? Vamos a ver por qué. Bueno, en primer lugar, porque hay algunas opiniones de algunos santos, algunos padres de la Iglesia y demás, que consideran que la Santísima Virgen María, obviamente todos sabemos que estaba exenta del pecado original, por lo tanto, como la muerte es consecuencia del pecado, ella no vivió la muerte en sí, o sea, no tuvo una corrupción de su cuerpo. Entonces lo que se considera es que ella entró en una dormición, lo que se dice dormición de la Virgen María, ¿no? Se duerme, ¿no? Con tanto amor hacia Dios, entra en un profundo amor que de esa manera vive esa transición entre esta vida terrenal y lo que sería su asunción. Y otras opiniones dicen que no fue muerte, sino que fue un sueño, ¿no? Que también hablan de dormición, pero sin pasar por esto de la muerte. Al fin y al cabo, estas dos opiniones expresan lo mismo. María no murió de ninguna causa por accidente o por enfermedad, sino que fue llevada de una manera tranquila y en paz. Lo que nos dice San Juan Pablo II es que no es tan importante si murió o no murió. Lo que es importante es la actitud que tenía María cuando deja esta vida terrenal y cuando fue asunta a los cielos, ¿sí? Esta actitud de total entrega, y por eso él se basa mucho en lo que decía San Francisco de Sales en su tratado de amor de Dios. Decía que murió por amor, ¿sí? Murió por amor en el amor. Y fue tanto que de esa manera fue ese transcurso entre esta vida y lo que sería la vida eterna. Así que por eso vamos a encontrar distintas opiniones y es bueno que todos las sepamos, ¿sí? No es algo ni que digo yo, ni que dice Sergio, sino que es algo que... No hay opiniones personales. Claro, acá no hay opiniones personales, sino que simplemente hay revelaciones que se hacen, que los santos tuvieron, o después del mismo discernimiento hay distintas opiniones y la verdad que ninguna es contradictoria. Lo importante acá es que Dios fue el que eligió a María para llevarla en cuerpo y alma a compartir su gloria, ¿no? Y de ahí es esta diferencia del tema de la ascensión y de la asunción, ¿sí? La ascensión es la ascensión del Señor, que lo hace por su propio poder, ¿sí? Jesús asciende por su propio poder. En cambio a María, Dios la lleva en cuerpo y en alma, ¿sí? No por la propia voluntad de María, sino porque Dios la quiere hacer parte, ¿no? De la gloria celestial. Así que bueno, vamos a entrar a la parte de la fundamentación, ¿sí? O sea, nosotros hablamos recién de la tradición de la Iglesia, hablamos del dogma, ¿sí? Pero también hablamos de otra fuente de la cual se basa todo esto, ¿no? Que es la fuente bíblica. Si nosotros buscamos un texto de la Asunción de María en la Biblia, no lo vamos a encontrar. No vamos a encontrar un texto como por ejemplo el de la Ascensión del Señor, que hay un texto completo hablando sobre eso. Pero sí hay extractos de la Biblia de los cuales se concluye de forma necesaria, ¿sí? Se concluye de forma necesaria que sí ocurrió eso. Entonces, es muy importante que lo tengamos presente, porque quizás, no sé, algún hermano separado o alguien nos diga, no, pero no es bíblico.
En cierto modo, no hay, obviamente, como decimos, un texto, pero sí hay un montón de pasajes que con el discernimiento nos ayudan a concluir que esto ocurrió, ¿sí? Que eso es lo importante. Y bueno, como dice en 2 de Timoteo, toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para educar. Así que a través del tiempo, a través del estudio y a través de todas estas inspiraciones y verdades que son reveladas por Dios, es que se concluye de manera necesaria que la Asunción de María ocurrió. Así que bueno, vamos a ver si esto había pasado antes, sí, si esta fue la primera vez. Bueno, después de escuchar a Jime, que nos estaba hablando un poco de que si es bíblico o no la Asunción de María, de dónde lo podemos encontrar. También surge una pregunta, ¿no? ¿Es bíblico la asunción de las personas? Pensemos eso, un ratito en casa, si es así, ¿qué piensan ustedes? Y sí, podemos llegar a la conclusión que esto sucedió antes, así que podemos decir que es bíblica la asunción de las personas, o sea que podemos ser asuntos al cielo como María, ¿no? Tal fue el caso antes de Enoc. En el Antiguo Testamento se menciona en Génesis 5:24, ¿sí? Les voy a leer un pedacito. Siguió siempre los caminos de Dios y luego desapareció porque Dios se lo llevó. O también, por ejemplo, de Elías podemos mencionar, ¿no? Pero nadie como María en materia de fe y agrado a Dios. Podemos decir que o sea, es un caso como el de Enoc, claro, pero en un grado mayor. En un grado súper, ¿no? Porque Enoc subió a Dios, perdón que acá lo busco un poquito porque quiero aclarar bien esta parte. Dios lo que acompañó a Enoc. Exactamente, Dios acompañó a Enoc, pero nos podemos encontrar en Lucas que Dios estaba con la Virgen María, que es distinto, ¿sí? Llena de gracia, el Señor está contigo, ¿sí? Entonces Dios ya estaba con nuestra madre y podemos comparar esa partecita, claro, exactamente, que esto ya había sucedido antes, pero también es importante aclarar que nadie como nuestra madre. Claro, ella fue la llena de gracia, ¿no? Como dice en Lucas 1:28. Es el mismo Dios el que saluda a María y ahí se muestra el grado máximo de predilección hacia ella. Y es por eso que a pesar de que obviamente hay otros pasajes de otros personajes en los que ha ocurrido, con María fue algo muy especial. Y es importante esto porque era de lo que hablábamos hace un ratito. El hecho de que si bien no hay un pasaje que habla específicamente de eso, viendo las lecturas y viendo determinados pasajes cortitos, nos dan como pistas y señales, nos ayudan a discernir y a concluir esto del tema de la Asunción de María. Bueno, bien. ¿Y cómo sabemos que María fue asunta a los cielos? ¿Cómo lo podemos saber? En principio por la tradición de la Iglesia, ¿no? Desde los comienzos del cristianismo, las tradiciones de la Iglesia se verifican contra la Sagrada Escritura, ¿sí? Las tradiciones de la Iglesia deben atenderse, es un mandato bíblico, ¿sí? Entonces vamos a mencionar algunas citas ahora. Sí, lo importante aclarar acá es, según el Catecismo de la Iglesia Católica, la tradición y la Sagrada Escritura están íntimamente unidas y compenetradas, ¿sí? Porque surgiendo ambas de la misma fuente, se funden en cierto modo y tienden a un mismo fin, ¿sí? Por eso es que quizás es la diferencia con algunas otras religiones o con otras concepciones, el hecho de que nosotros no solamente nos basamos en la Biblia, sino que también
nos basamos en las tradiciones y en verdades reveladas a los santos. Así que a eso se refiere cuando habla de este tema de que las tradiciones deben atenderse, ¿sí?, en los mandatos bíblicos. Y bueno, hay diferentes citas, ¿sí?, que justamente ahí Emanuel nos puso una cita, sí, muy linda, léanla, ¿sí? Y después, bueno, hay citas que se refieren a la Asunción, como dijimos, que nos dejan vislumbrar lo que es la Asunción de María, ¿no? Por ejemplo, en el Salmo 45, ¿sí?, cuando habla de la reina, yo lo tengo marcado acá, habla de esta reina embellecida con corales engarzados en oro y vestida de brocado, que es llevada hasta el rey, ¿sí?, es llevada hasta el rey. ¿El rey quién es? Sería Jesucristo, ¿sí?, su hijo. Y en una parte dice: yo haré célebre tu nombre por todas las generaciones, por eso los pueblos te alabarán eternamente. Y esto nos hace recordar al Magnificat, ¿sí?, cuando la Virgen dice: todas las generaciones me llamarán bendita. Así que bueno, ahí hace una alusión a nuestra Madre María. También en Apocalipsis 12:1, cuando habla de que en el cielo apareció una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. También en Cantar de los Cantares, ¿sí?, cuando dice: ¿quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente a los ejércitos, ¿sí?, como ejércitos en orden? O sea, nos da una visión de María como en un plano celestial, en un plano en el que ella ya fue elevada, ¿no?, con toda la gloria celestial de la cual Dios mismo, ¿no?, comparte con ella. Así que estos textos, estas citas, nos ayudan a discernir esto de la Asunción de María, que son muy interesantes. Después igual lo vamos a, todo este material lo vamos a compartir para que todos los que quieran lo puedan leer y lo puedan revisar y puedan buscar acá, ¿no?, en la Biblia. Es muy importante que como católicos conozcamos y podamos tener el hábito, el ejercicio de poder buscar las lecturas, poder analizarlas, poder siempre a la luz de lo que dice nuestra Iglesia Católica, ¿no? Así que bueno, también, o sea, ya dijimos, ¿no?, tradición, dijimos lo de las citas bíblicas, sí, y también la historia de la Iglesia nos habla de la Asunción, sí, de María, ¿no? Sí, así como estaba expresando Jimé, para hablar de la Asunción de María tenemos un montón de fuentes, ¿no?, para recurrir. Como dijo ella, las citas bíblicas, la tradición, obviamente el dogma de fe, ¿sí?, que se establece en 1950 con Pío XII en la Constitución, en donde también el catecismo se basa en ese dogma. Así que hay mucha información como para poder aprender y entender más sobre esta Asunción de María. Y bueno, como dijimos hace un ratito, en la historia de la Iglesia también podemos encontrar esto, ¿no? Desde los primeros siglos del cristianismo está la enseñanza en la historia. Por ejemplo, en el martirio de San Policarpo de Esmirna, en el año 155 después de Cristo, ¿sí? Ahí se decía que los cristianos en ese momento, tras morir el santo obispo, recogieron sus huesos, lo enterraron y lo veneraron. Entonces ya estábamos hablando en esa época de que existía la veneración hacia los santos, ¿no? Pero no podemos encontrar ni un solo relato o ni un solo hallazgo de una veneración a los restos de la Santísima Virgen María. ¿Por qué? Porque ya podemos concluir que su cuerpo no estaba en la tierra. No estaba entre, ¿sí?, nosotros. No estaba entre nosotros. Después tenemos muchos más libros que también hacen mención a la Asunción. Por ejemplo,
Hay uno que es muy antiguo, hacia finales del siglo II y primeros del siglo III. En el texto apócrifo Transitus Mariae se recoge cómo María fue llevada a los cielos, ¿sí? Y quizás sea este el documento más antiguo que narra este suceso. Y así tenemos también un montón de cartas, podemos encontrar también en estos libros antiguos distintas menciones, ¿no?, a este suceso. Por ejemplo, en los testimonios de varios padres de la Iglesia, ¿sí? San Epifanio, San Germán de Constantinopla, San Gregorio de Tours, San Modesto de Jerusalén. Son muchos, ¿no? Sabemos que son muchos nombres que obviamente no lo vamos a aprender así escuchándolo nomás, pero sí es importante mencionarlos porque los documentos están y existen y podemos recurrir para poder entender cada vez más este maravilloso dogma de fe, la Asunción de María y todo lo que nos puede enseñar y toda la esperanza que nos puede dar esto. También el tema de la dormición de María, que era de lo que yo hablaba hace un rato, no solamente se contempla en la Iglesia Católica, sino también tenemos a la Iglesia Ortodoxa Bizantina, a la Iglesia Siria, a la Iglesia Copta. Claro, no solo era una fe romana, sino que también se basaba en las antiguas iglesias, que también tenían sus fiestas, sus festividades, donde quizás festejaban esto de la dormición de María y demás, ¿no? Claro, o sea, es algo que fue creído desde los primeros siglos del cristianismo y que no solamente nos pertenece a nosotros, sino que también pertenece a otras iglesias, ¿no? Lo importante, como para concluir, es que, o sea, nosotros sabemos que para nosotros los cristianos María es quien nos acompaña, María es la que comparte nuestras penas, nuestras alegrías. Por eso los invitamos, ¿no? Los invitamos a que se animen a querer aprender cada vez más. Nosotros mismos también nos encontramos justamente preparando este encuentro con un montón de cosas, ¿no? Con un montón de documentos o cosas que no sabíamos, que por ahí uno habla de la Asunción de María, ¿no? Cuando rezamos el rosario, en la misa, pero por ahí nunca habíamos ido tan profundo, ¿no? Y encontramos fuentes realmente muy bonitas. Como mencionamos antes, podemos recurrir a la Biblia, podemos recurrir al catecismo de la Iglesia Católica, también podemos leer la Constitución que manifestó el Papa Pío XII, y después hay un montón de foros hoy en día donde relacionan todos estos conceptos y nos pueden enriquecer para que estemos seguros de nuestra fe y para que estemos seguros al momento de hablar de la Asunción de María, ¿sí? De entender que es un dogma, de entender qué son las tradiciones. Así que bueno, los animamos a que sigan creciendo cada uno en su fe, nosotros también, por supuesto. Y nada, acá ya estamos llegando casi a la parte final, ¿sí? Sí, o sea, la Asunción de María lo que nos tiene que invitar es a tener esperanza, ¿no? O sea, María como buena madre fue la primera que recorrió ese camino de esta Asunción y nos dice, bueno, ustedes también pueden recorrerlo, ustedes también pueden llegar y compartir la gloria junto a mi hijo, ¿no? Tenemos que agradecer a Dios por el regalo maravilloso de nuestra Madre María, porque nos acompaña siempre en la peregrinación de nuestra vida y porque, como dije hace un ratito, con ella podemos compartir nuestras penas y nuestras alegrías, ¿no? Donde fue ella, vamos a ir todos algún día, si es que seguimos oyendo la voz de Dios, si es que seguimos escuchando su palabra y confiando en esta vida eterna y en esta vida plena y de felicidad que nos espera, ¿no? Así que bueno, los invitamos a todos a que sigan meditando sobre esta fiesta tan hermosa y tan importante
con este último encuentro cerramos estos 4 encuentros que compartimos durante estos días. Les agradecemos a Marta, a Graciela, a Emma, a Alicia por todo lo que han compartido y bueno, nos encontraremos en otra fecha próxima, si Dios quiere, y bueno, les pedimos que recen por este ministerio, por todos nosotros y bueno, les deseamos que tengan una hermosa fiesta de la Asunción de María. Así que bueno, los dejamos, le mandamos besos y bendiciones. Chao, gracias a todos,